Bienvenidos a este espacio donde les vamos a dar muchísima información que a ustedes les interesa si están buscando comprar una casa para vivirla o para invertir. Y por supuesto, yo soy Marlene Stahl y recibo aquí al titular de la Notaría 35, Roberto Loyola. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, Marlene, gracias por la oportunidad. A ti. Y oye, bueno, primero que nada, Querétaro está creciendo inmensamente y vienen personas de fuera y están buscando comprar una casa, vivir aquí. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Yo siempre he vivido en Querétaro, pero si yo tuviera que ir a vivir a otro sitio, pues me gustaría poder llegar y encontrar pues, un buen acompañamiento, ¿no? Llegar a una ciudad que yo no conozco y poder preguntar, tener la confianza con alguien de decirle, oiga, mire usted, yo ando buscando una casa, un departamento, voy a hacer una inversión. Porque no es un asunto menor, es o voy a destinar parte importante de mi patrimonio o voy a tomar un crédito con un compromiso de muchos años. Entonces, ¿a dónde entierro mi dinero? Decimos coloquialmente, ¿no? Lo primero que habría que hacer es, bueno, pues voy a una notaría, hay muchas en la ciudad, en el estado, para buscar que me acompañen para saber que dónde voy a comprar, los procedimientos jurídicos para que nazca, vamos a decirlo de alguna forma, un departamento que está en un condominio, o una casa que está en un fraccionamiento, o un lote de terreno donde yo quiero construir, edificar, donde va a vivir lo más valioso que tengo, que es mi familia. Entonces imagínate además la trascendencia que tiene para que alguien que además esté en un lugar que no conoce, no es el suyo, está viniendo a vivir a Querétaro, ¿no? Está decidiendo cambiar su residencia. Entonces es muy importante que nosotros, como prestadores de servicios notariales, podamos imponernos de su necesidad y demostrarle, evidentemente, con documentos. Nosotros solo trabajamos con documentos, con evidencias jurídicamente comprobables, con pruebas documentales, pues que ese inmueble se encuentra debidamente constituido, que está libre de gravamen, que quien se ostenta como propietario y pretende vendérselo, sea una empresa, una persona física, tiene las capacidades para ello, está facultado, el inmueble no tiene ningún tipo de pendiente con la autoridad, está con sus impuestos al corriente, está en regla, pues, ¿no? Y me parece que eso entonces hará mucho más amable la llegada de esta familia, de este jefe de familia, de una ama de casa que viene a Querétaro pues a tratar de construir aquí sus sueños, ¿no? Y que necesita pues ese acompañamiento. Y por supuesto también desde la perspectiva de un inversionista, pues que viene y busca a lo mejor un lote de terreno donde edificar un condominio, donde levantar un edificio, una plaza comercial, que también necesita que esta inversión pues se encuentre tierra fértil a partir de una solidez jurídica. Nosotros, hay un viejo adagio que dice, a notaría abierta, juzgado cerrado. Nosotros lo que hacemos es producirle a la gente que nos da confianza y que nos busca para que le acompañemos, certeza y seguridad jurídica. En algo que es de verdad tan importante como el lugar pues, donde vas a vivir, tu casa, ¿no? Y más cuando llegas a un lugar nuevo, ¿no? En el caso de Querétaro, este es un fenómeno que tiene pues, más o menos 3 décadas con un dinamismo muy importante. La gente que hemos podido atender mayoritariamente viene de fuera, históricamente de la Ciudad de México, hoy en día de cualquier parte del país, y viene eso, a buscar una oferta inmobiliaria que sea atractiva, pues a lo mejor que le guste el concepto arquitectónico, la ubicación, el rumbo de la ciudad donde está, los servicios que tiene cerca, escuelas, comercio, etcétera, pero después también saber que su dinero va a quedar seguro, que la inversión que va a hacer cuenta con un título, porque es lo que hacemos nosotros, titular esa adquisición, pues que le dé certeza, seguridad, pues buena tranquilidad, ¿no? ¿Cuánto dinero necesito para los gastos notariales? Depende. Yo comenzaría por decirte, primero tenemos nosotros como prestadores de servicios notariales que imponernos de la necesidad de nuestro cliente, la necesidad de la gente que nos visita, que está llegando a Querétaro tal vez a comprar una casa para venirse a vivir a la ciudad de Querétaro y que esa inversión le significa tal vez la inversión más importante patrimonialmente hablando para él y su familia. Entonces nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Los vamos a orientar para que con toda certeza y seguridad pueda hacer esa inversión y adquirir un patrimonio para él y para su familia. Por supuesto, esto tiene un costo, hay que pagar impuestos, derechos, hay que mandar a hacer un avalúo y varía el monto de estos gastos, impuestos y derechos porque depende de qué municipio, el valor de la vivienda, la mezcla que lleva, si lleva una hipoteca, si va a tomar un crédito, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría, sí hay un costo, por supuesto, adicional que puede ir entre un 7, un 8,5% adicional al valor de la vivienda para poder solventar lo que tú tienes que invertir para poder poner esa casa a tu nombre con toda certeza y seguridad. ¿Ese porcentaje que mencionas ya incluye el tema del impuesto y todo lo demás o es únicamente para los gastos notariales? No, son impuestos y derechos. Fundamentalmente el impuesto al traslado de dominio, que en otras partes del país se denomina ISAI, los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad,
por supuesto, un aviso preventivo, un aviso definitivo, la obtención de un certificado de libertad de gravámenes, el envío y pago, por supuesto, de un avalúo fiscal hacendario que nos permita conocer el valor que en términos de la autoridad tenemos que utilizar para determinar el monto de estos impuestos y derechos. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Una vez que ya vayan a escriturar, pues tener ahí ese dinerito extra. Una vez que ya tenemos o que ya liquidamos nuestra casa, ¿cuánto tiempo tardamos en escriturar? Una vez que liquidaste tu casa, lo que corresponde es proceder a la cancelación de una hipoteca, si el caso lo ameritara. Es decir, si cuando tú compraste tu casa, compraste de contado, tu casa es tuya desde el momento en la firma de la compraventa. Ya es tuya y no tienes ningún pendiente, se inscribe en el registro público, se empadrona en el catastro y entonces tu boleta predial va a aparecer a tu nombre y por supuesto tú tendrás una escritura que te entregará tu notario con una evidencia de que ya fue inscrita en el registro, que en el folio real correspondiente, que es una especie como de matrícula del inmueble, pues ya está matriculada pues a tu nombre. En el caso de que tú tomaras un crédito, existe la idea para muchas personas de que la propiedad plena de la casa la tendrá cuando termine de pagar el crédito. Y esto no es exacto. O sea, la compraventa es perfecta en el momento de la firma de la escritura. En ese momento de cosa y precio, tú ya eres la dueña de tu inmueble, pero tienes un pasivo, debes dinero. Y en consecuencia constituiste como garantía una hipoteca en favor de quien te prestó el dinero. Sea una hipotecaria social, sea un banco o sean ambos en un cofinanciamiento. Cuando termines de pagar, entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? Pues el que te tome pagar. Si son los 15 años que te dieron de crédito o tú prepagas y lo haces antes, bueno, pues en el momento que termines, vas con tu fondeador, sea el Infonavit, sea el Fobiste, un banco, y le pides tu carta de cancelación, que se la dirija a un notario para que haga la cancelación de la hipoteca, se inscriba en el registro público y entonces se libere la propiedad. Y ya tengas tu propiedad que ya tenías como parte de tu patrimonio, pero libre de gravamen. Y ya con tu escritura. Absolutamente. ¿Qué documentos necesito para yo poder contratar luz, todos estos servicios que me van a requerir, ¿no? Una vez que compraste, sea con una operación de contado o una operación con crédito, una vez firmada la escritura, tú puedes solicitarle al notario una copia certificada y una constancia de trámite. Ahí damos nosotros fe de que la escritura, cierto número de escritura, ampara una compraventa donde a tu favor se titula un inmueble. Con ese documento puedes ir a contratar tu servicio de agua, tu servicio de luz, comparecer ante la asociación de condóminos, regularizarte y comenzar, por supuesto, a adecuar tu vivienda para poderla disfrutar y vivir. ¿A quién le pido ese comprobante, esa factura? ¿Tiene que ser al banco que me dio el crédito? ¿Tiene que ser a la empresa que me vendió la casa? ¿Cómo funcionan estos documentos? Como en toda operación que sea legal, que tenga una consecuencia fiscal, permíteme decirlo así, pues hay un emisor de una factura, que es un comprobante fiscal digital por internet, lo que conocemos como un CFDI. En el caso de una compraventa de un inmueble, si tú el inmueble se lo compras a una persona moral, a una empresa, una sociedad, es esta empresa quien tiene que expedirte ese CFDI que se convierte en tu costo comprobado de adquisición. Cuando tú vayas a vender tu casa, pues te van a decir, oiga, ¿y en cuánto la compró? Y antiguamente funcionaba lo que decía la escritura. Hoy no, hoy tienes que acompañar a tu escritura ese comprobante fiscal digital por internet, que es tu costo comprobado de adquisición. Si la operación la haces de particular a particular, le compras a una persona física, es la notaría quien te va a expedir por complemento ese CFDI que acredita lo que tú pagaste en términos de lo que dice la escritura por la compra de tu casa. ¿Cuál sería la clave catastral una vez que tienes esta clave que te da para poder pagar tu predial? Antiguamente se llamaban contribuciones. Y el concepto es una forma de contribuir a la vida en la ciudad, ¿no? Los ciudadanos, los que habitamos la ciudad, necesitamos colaborar, ¿no? Y una forma de identificar a los inmuebles, pues es la clave catastral. Permíteme decirlo de esta forma. Administrativamente, los inmuebles tienen una especie de folio o de acta de nacimiento, que es cuando se inscriben en el catastro y se les asigna una clave catastral. La conformación de la clave catastral, que es un asunto que, bueno, pues un ciudadano de a pie pues no tendría por qué saberlo, pero identifica el municipio al que pertenece, la delegación, la colonia y finalmente el lote, o bien el indiviso que corresponde, si se trata de un condominio, de la unidad privativa que está adquiriendo la persona o que ya es de su propiedad. Entonces, administrativamente, la identificación del inmueble es a través de su clave catastral para efectos municipales. Y para efectos, digamos, oponibles a terceros, de publicidad, en el registro público de la propiedad a ese inmueble se asigna un folio real. Entonces digamos que tienes dos números que te identifican un inmueble, pero el más común es la clave catastral. En el caso, por ejemplo, del estado de Querétaro, tú no puedes realizar ningún trámite municipal que tenga que ver con tu inmueble si no tienes tu clave catastral, por supuesto, al corriente, es decir, tus impuestos pagados.
Si necesitas tramitar un número oficial, si una licencia de funcionamiento, quieres remodelar tu casa y necesitas un permiso, si no tienes tu predial pagado, que es como la llave que activa todo lo que tiene que ver con un inmueble. Y esto, cuando tú compras tu casa, esa clave catastral que existe nos sirve para que el perito evaluador vaya y haga su avalúo y nos diga desde la perspectiva fiscal cuánto vale ese inmueble. Y nos permite a nosotros después acudir ante el catastro y realizar un proceso de empadronamiento y decir que la casa que era de la empresa A, pues ahora es propiedad de Marlene. Y lo ponemos a tu nombre, habiendo pagado el impuesto al traslado de dominio y realizado un proceso administrativo. Bueno, ahorita estamos hablando de casas en general, pero ya ahorita la gran mayoría de quienes adquieren un hogar buscan hacerlo en condominio, ¿no? Por temas de seguridad, porque luego tienen amenidades. Pero bueno, en este caso, los condominios cobran una cuota de mantenimiento, ¿no? Ahí, ¿a quién se le paga? ¿Cómo se le paga? ¿Cuál sería lo legal? Fíjate que la pregunta es muy interesante porque la constitución del régimen de propiedad en condominio, que es una forma de propiedad, requiere que tenga en su conformación una serie de reglas que son conocidas y aceptadas por aquellos que forman parte del condominio, los condominios. Cuando tú compras una casa o un departamento, una villa, en un coto, en una privada, en esta visión de compartir ciertas amenidades, porque también es parte de lo que encuentran, un área común, una alberca, instalaciones deportivas, pero también a lo mejor un bardado, una caseta de vigilancia, pues esto hay que mantenerlo, hay que operarlo, son áreas comunes. Y tú debes de colaborar, al igual que el concepto del predial, de manera interna en términos del porcentaje que corresponde a tu propiedad. Cuando tú ves tu escritura de un condominio, te dice que tu unidad privativa, que es decir, lo que tú usas de manera exclusiva, el área de tu departamento, mide tantos metros. Y a eso le corresponde un indiviso, que es la parte proporcional que corresponde a las áreas comunes. Y entonces, en términos de ese indiviso, pues tienes tu cuota. Entonces, tú tienes el penthouse, bueno, pues tu indiviso es mayor, tu cuota tendrá que ser mayor. Y esa cuota está regulada en algo que es inmanente a la propia escritura de compra-venta de una unidad privativa, que es el reglamento. Y entonces, cuando tú haces tu labor de visita en diferentes opciones que hay en el mercado, pues también deberías de imponerte de qué dice el reglamento, a qué me voy a obligar, cómo está pensada la comunidad a la que voy a formar parte, si son diferentes edificios, porque pues hoy pensamos que a lo mejor hay un condominio en una torre, pero esa torre forma parte de una unidad condominal. Entonces esa torre convive con otras torres y comparte a lo mejor un acceso, estacionamientos o instalaciones deportivas. Y si no nos damos a la tarea de incluso preguntar o de leer de qué es el reglamento, después vienen las sorpresas. Te cuento, hace muchos años, en una operación de compraventa en un condominio, me dice una señora, y oiga, licenciado, ¿yo puedo pintar mi casa del color que quiera? Pues mire usted, de la puerta hacia adentro sí, de la puerta hacia afuera no, porque el concepto del condominio pues es una imagen armónica que desarrolla un concepto arquitectónico, etcétera, etcétera. Y oiga, entonces yo no puedo pintar mi casa de morado si quiero. No, señora, tiene usted que respetar el condominio. Oiga, ¿y le puedo poner una reja en la...? No, señora, tiene usted que respetar el concepto de las áreas comunes. Y en ese momento la señora decidió no comprar la casa, porque ella quería tener la libertad de que si su casa la quería pintar de verde, pues la iba a pintar de verde, ¿no? Entonces, pero a veces no preguntamos, no nos imponemos de las obligaciones y los derechos que tenemos, que para eso estamos los notarios, para eso estamos cuando recibimos a un cliente que viene a hacer, permíteme decirlo así, Marlene, tal vez la inversión más importante de su vida. Y en muchas ocasiones, yo lo platico mucho con quienes nos hacen favor de auxiliar en el trabajo notarial, estar conscientes de que pues, es un gran evento familiar. Incluso hay gente que va a firma de escritura, pues va con su mamá o lleva a los hijos, nos piden tomarse una fotografía, porque es un momento que le significa la materialización de un gran esfuerzo y también un compromiso de mucho tiempo, ¿no? A lo mejor vas a pasar años trabajando por consolidar ese plan. Totalmente. Y bueno, y esta cuota, ya después de que determinamos que del tamaño de tu propiedad, ¿a quién se le paga? ¿Quién se encarga de administrar ese dinero? Bueno, en estricto sentido al propio condominio. El condominio tiene una personalidad, el condominio es una persona moral, pero por pues un uso o costumbre en el país se conforman asociaciones civiles de condominios, donde se designa una mesa directiva que deciden entre los propios condóminos y ellos administran y por supuesto están obligados a rendir cuentas, pues como pasa casi en todos sitios, ¿no? Es un asunto que requiere de civilidad, de compromiso, porque es eso, es vida en comunidad. Y pues no es fácil, a veces pues nos gusta que las cosas sean como nosotros queremos y no estamos impuestos a ceder o a conceder pues, lo que una mayoría o nuestros propios vecinos pues desean o decidan, ¿no? Porque también es un asunto pues con cierto viso democrático, ¿no? Claro, y una vez que se paga esto, me imagino que son cuotas mensuales,
¿Se puede pedir un recibo? Sí. ¿Tiene validez? Sí, de hecho, idealmente las asociaciones de condominios tendrían que tener personalidad y tener pues un alta fiscal, un registro fiscal de contribuyentes, pues para que pudieran expedir sus comprobantes, pagar sus impuestos, pues como todo mundo en el país, ¿no? Tener una regularidad. Normalmente las asociaciones se convierten en patrones porque contratan o personal de mantenimiento o gente de jardinería, etcétera. Y bueno, pues tener una personalidad jurídica acreditada, estar pues, como debe ser en orden. Claro. Bueno, hasta aquí hablando de si voy a comprar una casa o un departamento para habitarlo. Pero vámonos del lado de los inversionistas. ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles serían los riesgos que deberíamos de poner atención al momento de invertir en una propiedad? Bueno, lo nuestro es, digamos, la solidez jurídica, ¿no? Me parece que lo primero que habría que ver es que se trate de un proyecto que tenga una ingeniería y una arquitectura jurídica, permíteme decirlo de esta manera, sólida, bien hecha. Es decir, en todos sentidos tiene que haber una titularidad de la propiedad indiscutida, plena. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Querétaro, de manera recurrente hay incorporación de suelo que tenía un origen ejidal al desarrollo inmobiliario vía, obviamente, la propiedad privada. Y ese proceso requiere de una cierta especialización que, si no es debidamente cuidado, podría lastimar operaciones futuras. Es decir, es como un edificio. Los cimientos jurídicos de un desarrollo, de un fraccionamiento, de una incorporación urbana en una ciudad, tienen que estar bien hechos. ¿Por qué? Porque todo lo que va a pasar ahí después tendrá que tener esa solidez para que vengan las familias o los inversionistas a buscar razonablemente, desearía, tener plusvalía, tener una buena rentabilidad, que tu inversión no solo mantenga, sino que mejore su valor en el tiempo. Y más en el caso de Querétaro. Nosotros somos un fenómeno de migración históricamente de la Ciudad de México, actualmente de muchas partes del país. Decía por ahí el gobernador hace unos días, 70 familias todos los días llegan a vivir a Querétaro. Y eso hace que entonces también lleguen inversionistas, ¿no? A buscar pues, invertir en un edificio para renta, en plazas comerciales. Y esta parte de investigar, indagar, a ver, que las cosas estén bien hechas, que se encuentren en orden, en regla, pues es muy importante. Y ahorita hablabas de la rentabilidad. ¿Cómo proyectas la rentabilidad de una inversión de estas a largo plazo? Lo que nos comparten los inversionistas, lo que algunos amigos nos platican, que buscan, pues es eso. Primero, que se conserve el monto, el valor de las cosas, ¿no? Y después la rentabilidad. Por ejemplo, en temas habitacionales te dicen, si tú compras un departamento, una casa para colocar en renta, pues que medianamente la renta que puedas tú recibir se acerque al 0,5%, ¿no? Mensual. Lo cual te diría, oye, tiene una rentabilidad anual del 6%, que en el caso de Querétaro es bastante común. Hay 3 reglas que tienes que observar: ubicación, ubicación y ubicación. Y en el caso de Querétaro, antes te preguntaban, oye, ¿Querétaro para dónde crece? ¿No? Y decía la gente, no, pues crece para el norte, ¿no? Querétaro crece para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, ¿no? Y hay grandes proyectos inmobiliarios que buscan eso, ¿no? Que la gente venga, haga una inversión. Y me parece que en los últimos 25, 30 años nadie se ha equivocado de hacer una inversión en Querétaro que tenía un valor hace 25 años que ha multiplicado en varias veces en el paso del tiempo. Querétaro es, pues a lo mejor no debería yo decirlo como queretano, pero es un fenómeno que es producto, por supuesto, de la suma pues, de empresas, de desarrolladores, de autoridades serias y responsables que medianamente tratan de cuidar que el crecimiento y el desarrollo sea ordenado y, por supuesto, pues, de ciudadanos que vienen y apuestan por Querétaro, compran aquí su casa, invierten aquí su dinero, hacen vida aquí. Yo digo que la queretanidad no es un asunto de una referencia geográfica, es un estilo de vida. Y te voy a decir que lo hacen muy bien. Querétaro, la verdad, es una de las ciudades más bonitas y el desarrollo ha ido mejorando cada vez más. Y por eso tanta gente elige vivir aquí. Pero a ver, ¿cómo calculas o qué método utilizas para calcular justamente ese valor presente de una propiedad? Bueno, para eso, en el caso de Querétaro, que además es una obligación previa a la formalización de una operación, se manda a hacer un avalúo. En el caso de Querétaro hay un proceso de peritación valuatoria o de tasación valuatoria que hacen un grupo de profesionales expertos autorizados, porque tienen una autorización por parte del gobierno del Estado para ser ellos quien, aplicando métodos técnicos científicos, te digan, inmueble, esta propiedad, pues representa este valor desde la perspectiva
fiscal y también te pueden dar una opinión de valor comercial, pues por la zona, la potencia de desarrollo, la capacidad de renta, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles serían entonces los indicadores económicos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una inversión de este tipo en una vivienda, en una propiedad? El dinamismo, ¿no? En el caso de Querétaro, por ejemplo, que siguen llegando inversiones extranjeras o inversiones nacionales, que hay ciertas vocaciones. Somos el mayor productor de autopartes sin tener una armadora de autos, por ejemplo. El tema aeroespacial que sigue creciendo, justamente en estos días llegaba información. Estamos desarrollando una vocación que tiene que ver con los data centers. Están llegando inversiones multimillonarias en dólares de muchos años que hacen que Querétaro sea un destino para estos centros de resguardo de información que requieren una condición que creo que es relevante y es estabilidad social, seguridad, una geolocalización importante, que es el caso de Querétaro, somos cruce de caminos. Entonces me parece que todos estos ingredientes, más el talento de la gente, la cantidad de universidades y centros de investigación que agrupa el Estado, pues me parece que mandan señales de que lo que tú inviertas en Querétaro pues tiene futuro. Porque es una inercia que difícilmente se detiene, ¿no? De repente dice alguien, ¿no? Los que ya tenemos algunos años, que ya no crezca Querétaro, ¿no? Que ya no vengan más. Esto no hay manera de detenerlo. Creo que es un círculo virtuoso. Las cosas que se hacen bien, pues produce que haya más gente que quiera estar acá. Y yo diría que mayoritariamente los que llegan a Querétaro pues vienen con una intención de suma, ¿no? De aportación, de multiplicación, y eso hace más robusto a Querétaro, más atractivo, comercialmente más potente, y eso tiene un reflejo en lo inmobiliario. O sea, el mercado inmobiliario en Querétaro es tal vez, yo creo que hoy el sector que el tren de vivienda, pues tal vez es más importante de Querétaro. Y mira, yo creo que estamos viviendo una época de muchos cambios, ¿no? O sea, han venido bastantes cambios, no únicamente en Querétaro, sino todo el país en general. Y bueno, tú, obviamente, con base en tu experiencia, ¿qué ves a futuro en Querétaro? ¿Cómo proyectas que vaya a crecer la vivienda? ¿Va a haber más inversión, menos inversión? ¿Van a subir los costos? ¿Qué va a pasar en Querétaro? Bueno, esto último que comentas, Marlene, es una realidad. Somos una ciudad con grandes atractivos, pero somos una ciudad con cierto reto en cuanto al costo, ¿no? La verdad es que pues, tú comparas a lo mejor con ciudades no muy lejanas a Querétaro, de nuestros propios estados vecinos, que a lo mejor el mismo producto allá tiene un valor que aquí es un poquito más alto, por todas las amenidades que hay en derredor y la propia potencia del mercado. Con lo que se escucha, por ejemplo, ¿no? Si a Querétaro finalmente se le construye un tren de alta velocidad que lo una con la Ciudad de México, pues el mercado inmobiliario se va a ver presionado, tal vez ofertando otro tipo de productos para gente que pudiera pernoctar y mantener a su familia en Querétaro y trabajar en Ciudad de México. Porque si tú me dices, yo puedo irme en un tren en una hora y estar en Buenavista, pues tal vez sea menos de lo que haces viviendo en el sur de la ciudad y trabajando en el centro de la Ciudad de México. Entonces, sí hay ciertos retos o ciertos anuncios que nos retan a decir, bueno, esto va a seguir creciendo. ¿Y cuál es el reto mayor entonces? Bueno, pues administrar ese crecimiento que no puedes detener para no perder calidad de vida. Que creo que eso es lo que al final del día, desde una perspectiva económica, pues busca el inversionista. Que su inversión se mantenga, que prospere, que crezca. Y para esto pues necesitas pues, condiciones positivas. Que en la dimensión pues no son sencillas, ¿no? Cuando somos un pueblo chiquito, pues nos conocemos todos y cuando pasa una travesura, pues sabes quién fue, ¿no? Pero si ya somos 2 millones de habitantes y tenemos un cruce de carreteras importantes, y tenemos un dinamismo económico como el que vivimos, bueno, pues es también, diríamos, sin aceptarlo, pero es normal, es entendible, pues que nos comiencen a pasar cosas, que tengamos otro tipo de retos, las vialidades, el transporte, etcétera, ¿no? Pero Querétaro se está haciendo cargo, por eso es muy bueno. Pues muchísimas gracias, Roberto, por toda esta información tan valiosa que nos compartiste el día de hoy. No, al contrario, Marlene, gracias por la oportunidad. ¿Dónde te podemos encontrar? Seguramente habrá por ahí personas que tengan más dudas. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, pues si les parece, dejo por aquí los números de contacto en la oficina, el correo electrónico, la página web, etcétera, para que si algo se ofrece, si podemos servirles, pues con mucho gusto nos contacten. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marlene. Y bien, es Roberto Loyola, es el titular de la Notaría 35 aquí en Querétaro. Cualquier duda, ya les dijo dónde. Y yo soy Marlene Stahl. Suscríbanse a este canal porque estaremos compartiendo muchísima información que a ustedes les va a ser de gran utilidad. Nos vemos a la próxima.